Bienvenidos todos los que se han podido conectar o quienes vean esta grabación en otro momento. Vamos a estar empezando hoy un nuevo tema del cuadernillo de los temas que estuvo predicando el pastor Cristian en nuestra iglesia. Hoy empezaremos con este segundo tema: la armadura debe ser de Dios. Les pido que me acompañen. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra, reflexionar en ella, y como siempre pedimos, en nuestro deseo que tú nos hables directamente a cada uno de los que estemos participando para poder recibir de ti, Señor, para aprender, para poder manejarnos en esta vida preciosa que nos regalas de acuerdo a lo que es tu voluntad, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema es, como les dije, la armadura debe ser de Dios. Cuando pensamos en armadura, esto nos lleva a pensar en algo que es para protegernos, para cuidarnos, para estar seguros, para estar atentos, ¿no?, a ataques enemigos. Veamos una breve reflexión en los primeros minutos antes de ir al tema bíblico en sí. ¿Qué piensa o cómo la sociedad nos transmite su propia idea como sociedad, como mundo, de cómo debemos manejarnos en este tema, de lo que es la defensa y nuestra protección y nuestro cuidado? Si nos ponemos a pensar, se nos transmite una idea de que tenemos que ser fuertes, tenemos que estar firmes, que tenemos que creer en nosotros mismos, que nosotros podemos, que somos capaces, que tenemos recursos para poder soportar cualquier situación que nos toque, y no solo en lo emocional, en lo intelectual, también hasta en lo físico, ¿no? Quizás más marcado en los varones, ¿no? Como que se tiene que ser todoterreno, que nada va a afectar, que cualquier cosa la podrá sacar adelante porque es autosuficiente y es fuerte, ¿no? Esto es lo que la sociedad lleva o transmite a las personas, ¿no?, a través de los medios de comunicación y de demás situaciones de boca en boca. Y esto sin duda afecta de distintas maneras a las personas de acuerdo a la personalidad, ¿no? Algunos seguramente se sienten muy bien porque eso eleva su ego, ¿no?, su autoestima. Yo puedo todo, yo controlo todo, todo lo decido yo. Para otros, con otro tipo de carácter, quizá eso es una carga, un peso, ¿no?, porque es una exigencia a la que les es muy difícil llegar. Y habrá otros que harán lo que puedan y se resignarán si no pueden alcanzar las metas que la sociedad quiere imponer, ¿no?, de autoexigencia. Pero lo importante, por eso esta breve introducción que quería hacerles, es que nosotros, como hijos de Dios, pensemos y reflexionemos, ¿no?, si todo lo que la sociedad nos transmite, sabiendo quién comanda a la sociedad, está de acuerdo a lo que Dios dice. Sin duda que no, es justamente todo lo contrario. O la otra pregunta que podemos hacernos es si el modelo que la sociedad transmite de cómo manejarnos es efectivo, si es eficaz. Y también sabemos que no, porque cuando podríamos hablar de los grandes problemas que la sociedad tiene, las personas en sí tienen y que no pueden resolver. Por eso es que este segundo tema del cuadernillo es la armadura que todos tenemos que ponernos debe ser de Dios. El pasaje con el cual vamos a estar reflexionando, seguramente ya se han dado cuenta, es el que está en la carta de Pablo a los Efesios,
Perdón que me olvidé de poner el tiempo y no quiero pasarme. Ahora sí. Efesios capítulo 6, desde versículo 10 al 18. Lo primero que podemos ver en este capítulo 6, desde el versículo 10, es, por lo menos aquí en mi Biblia, que yo tengo la que la mayoría usamos, que es la versión Reina Valera, mi Biblia dice la armadura de Dios. Obviamente sabemos que este no es un título, no son palabras inspiradas por Dios, son palabras que en determinados momentos de la historia personas han incorporado a la Biblia para ordenarla, para separarla por capítulos, por versículos, por temas, ¿no? Pero obviamente lo han tomado de, por ejemplo, el versículo 11 que dice vestidos de toda la armadura de Dios, ¿no? El tema de estos versículos desde el 10 al 18 es la armadura de Dios. Y lo primero que me llama la atención es que dice, por lo demás, hermanos, entonces queda bien claro de entrada que este tema que vamos a estar analizando es para los hermanos, para nosotros, para los hijos de Dios. Nada de esto alguien inconverso que no ha recibido a Cristo en su corazón puede aplicarlo, no le sirve, ni lo entendería lo que nosotros estamos tratando aquí a la luz de la palabra de Dios. Así que lo primero, queda claro, esto es solo una herramienta para los hijos de Dios, un privilegio que Dios nos da, que nos asiste dándonos lo que necesitamos. Dice también, este versículo 10, comienza diciendo el apóstol, por lo demás. También podíamos traducirlo, por lo tanto. Si ustedes se fijan, Pablo aquí está terminando esta carta a los Efesios, está en el último capítulo, el 6, donde comienza hablando de las relaciones entre hijos y padres, y ya en este último tema que quiere tocar para los hermanos de Éfeso, que como sabemos es lo que Dios quiso dejarnos a cada uno de nosotros en sus enseñanzas, en este último tema entonces Pablo dice, por lo demás, o entonces mis palabras finales, y aborda este tema, ¿no? Este tema tan importante de la armadura que vamos hoy a empezar a ver. Lo primero, por entender, que parece muy obvio, pero que tanto nos cuesta, ¿no? A veces las cosas más claras que Dios quiere enseñarnos son las que a veces más nos cuesta, ¿no? Porque todo el tema de la obediencia. Pero lo primero que tenemos que entender antes de empezar a ver el tema es que tenemos que desechar, abandonar, eliminar toda idea de querer manejarnos a nuestras vidas en cuanto a lo que es la protección, la seguridad y cómo salir adelante de las distintas situaciones que nos toque vivir. Tenemos que abandonar toda idea de querer hacerlo a través de mis propios recursos, a través de mis capacidades, de mi inteligencia, de lo que yo vaya adquiriendo, que vaya aprendiendo. Eso es la idea central antes de empezar a desarrollar cuál es la armadura. Entender que la única armadura que nos va a servir y que va a ser eficaz es la que Dios nos ofrece, no la que yo puedo adquirir humanamente, aunque sea tentadora y quizás el enemigo ahí nos susurre que es buena. No va a ser buena, no va a ser eficaz, su resultado nunca va a ser bueno. ¿Por qué? Porque está comandado por la carne. Como hemos visto en el estudio anterior del Espíritu Santo, la idea es que cedamos mi yo, mi ego, y que quien mande sea el Espíritu Santo. En este caso, entendiendo que la única armadura que tenemos que tomar, de acuerdo como Él enseña en su palabra, es la armadura de Dios. Eso es lo primero. Vamos entonces a leer el pasaje para luego ya a través de las distintas clases ir desarrollándolo.
Leemos entonces Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con el corazón de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermosísimo pasaje, muy rico en enseñanzas para cada una de nuestras vidas. Empezamos viendo el versículo 10. Por lo demás, tema final que Pablo quiso tratar, hermanos míos, para nosotros, y llegamos al primer verbo, ¿no? A la primera acción. Dice, fortaleceos. Y aquí, si con la cantidad de recursos y materiales que hoy día podemos contar, si leemos a cualquiera de los comentaristas que se han especializado, hermanos, que han estudiado el idioma original y el griego en que fue escrito, este verbo fortaleceos, podemos ver que está escrito en tiempo presente y modo imperativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este fortaleceos aquí es una acción que tenemos que cumplir siempre, porque está en presente, y que tenemos que hacerla como un mandato, está en modo imperativo, no es opcional, no es si estoy de acuerdo, no es si me parece, no es si estoy de acuerdo o si tengo ganas. Es Dios a través del apóstol diciéndonos fortalezcanse como un mandato, siempre, en todo momento. Eso, primera aclaración. En dos cosas tenemos que fortalecernos, dice el versículo 10. En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Veamos primero, hagamos un comentario sobre lo que es el poder de su fuerza. Estamos hablando de defendernos, de tomar la armadura para defendernos, para protegernos, ¿no? Para estar seguros. Dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Uno lee esto y claro, se imagina siempre a Dios omnipotente, todopoderoso, ¿no? Entonces, para complementar esta idea y para entender qué es fortalecernos en sus fuerzas, vamos a leer un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 40, verso 28. Dice Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Repito, Dios, el creador de los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Qué bueno saber esto, ¿no? Ya lo sabemos, pero qué bueno afirmarlo. Qué bueno aprovecharlo. Dios no se fatiga, Dios
todopoderoso no se fatiga. Y leímos en Efesios que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Así que qué bueno, Dios nos ofrece sus fuerzas, que son interminables, que son como el creador de la fuerza y el creador de todas las cosas. Él quiere darnos fuerzas siempre, en todo momento. Pero sigamos viendo este pasaje que es muy lindo y muy claro, ¿no? Dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Como sabemos, a todos nos ha pasado, nos cansamos. Hay veces que estamos en un día que quedamos agotados, ¿no? Que realmente no damos más. Bueno, es momento de estar pidiendo al Señor, renueva mis fuerzas, dame nuevas energías, que tengo que seguir, tengo cosas que hacer. Y es una promesa de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Cuando leí este versículo 29 de capítulo 40 de Isaías, no entendía bien qué quiere decir Él da esfuerzo al cansado. Es una cuestión de traducción. Siempre es bueno guiarnos o ayudarnos con otras versiones, otras traducciones. Dice, Él da vigor al cansado. Entonces ahí no queda claro, ¿no? Cuando estamos cansados, Él nos da nueva energía, nuevas fuerzas. Pero lo sorprendente y lo llamativo, y a lo cual apuntamos, ¿no? En este estudio, cuando dice el Señor que nos tenemos que fortalecer en sus fuerzas, en el poder de sus fuerzas, es lo que dice el versículo 31, y aquí está lo verdaderamente importante y el desafío para nosotros. Dice el versículo 31, estamos en Isaías 40. Pero hace una diferencia, ¿no? A todo el que le pida fuerza, el Señor se la va a dar, pero se nos va a volver a terminar. Eso es lógico, ¿no? En la actividad del día. El versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremendo esto, ¿no? ¿Cuál es la promesa aquí? Que los que esperan a Jehová, el Señor dará fuerzas, pero que no se van a agotar. Una pila no dura ser buena, pero que se termina. No, una pila que no se termina. Esas son las fuerzas que el Señor promete darnos a los que esperan a Jehová. Obviamente nos damos cuenta todos que este versículo 31 es una promesa con condición, porque dice que esas fuerzas inagotables el Señor se las va a dar a aquellos que esperan a Jehová. Por eso ahora tenemos que analizar rápidamente qué significa esperar a Jehová, ¿sí? Porque tenemos que cumplir con este paso para recibir lo que Dios nos promete. Eso está claro, ¿verdad? Aunque muchas veces solo nos gusta recibir la promesa y no cumplir con la condición, pero no funciona así. Dios quiere que cumplamos con las condiciones que Él establece. Dice esperar en Jehová, esperar a Jehová, esperar en Él. ¿Qué significa? Muchas veces tenemos la tendencia, hablando entre nosotros como hijos de Dios, cuando leemos pasajes donde dice que tenemos que esperar a Jehová, que eso significa, bueno, estoy en una situación difícil, tengo que tomar una decisión complicada y no estoy seguro, entonces tengo que esperar. Yo ahora me voy a dedicar a orar, quizás también algunos tienen la costumbre de ayunar para lograr mayor comunión con el Señor, para tener más intimidad. Todo perfecto, sin duda, ¿no? Qué bueno cada vez que decidimos, por el motivo que sea, estar buscando más del Señor para que Él nos hable. Eso está perfecto. Pero a veces cometemos el error de pensar que, bueno, yo espero en Jehová, así que, listo, me pongo a orar y no hago más nada. El Señor va a resolver, el Señor va a definir, el Señor me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer,
y como que me desligo de la responsabilidad de tomar una decisión y sobre todo de actuar. Y no es la idea, no es la idea, aunque no nos guste mucho, no es la idea. Analizando este pasaje y tantos otros que nos habla de esto, el esperar a Jehová nos está hablando de algo que nosotros tenemos que desprendernos, como dije al principio, y siempre se nos exhorta en nuestra iglesia, en los mensajes de nuestros pastores, ¿no? Esperar a Jehová significa que ya no tengo que esperar en mis fuerzas, en mis posibilidades, en mis recursos, en mis soluciones. No, tengo que esperar a Jehová. Por eso tengo que buscarlo y tengo que meditar y orar y ayunar y buscar que Él me hable para que Él me guíe, como decíamos, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, no tomar decisiones en la carne, que sabemos que el corazón es engañoso y vamos a fracasar. Ser guiados por Él, pero actuar, tener la decisión y la disposición de, cuando estamos en una situación difícil, estar dispuestos a actuar, pero alineados a lo que es la voluntad de Dios, alineados en lo que su palabra enseña, ¿no? Dispuestos a obedecer, básicamente, a ser obedientes y con la seguridad que la guía del Señor es la mejor, es la segura, es la confiable, ¿no? Entonces, esperar en Jehová no es no hacer nada y esperar que Dios me resuelva todo. No, es darme cuenta, tener el entendimiento de decir, ya no lo voy a hacer como lo venía haciendo, ahora voy a esperar, voy a confiar y voy a obedecer lo que el Señor me pide para tener victoria. Esto en cuanto a, entonces, esperar en Él, ¿no? Darnos cuenta, y a veces nos cuesta, a veces nos confundimos, a veces nos salimos de foco y siempre tenemos que comprender esto, ¿no? Volver a encontrar el rumbo, ¿no? En cualquier situación que nos toque vivir. Seguramente si todo va bien, porque no tenemos salud, tenemos trabajo, estamos trabajando en el servicio en la iglesia y nuestra familia está bien, y entonces quizás no estemos analizando este tipo de cosas. Debo esperar a Jehová, debo esperar en Él. Pero cuando vienen los problemas, ahí sí que se nos tambalea un poco todo. Y si no estamos con esto claro, vamos a recurrir a nuestras fuerzas, a nuestra sabiduría y conocimientos y nos va a ir mal. El diablo es muy astuto para engañarnos y seducirnos con cosas que no nos convengan. Así que lo importante es esto, ¿no? Dice el versículo de Efesios 6:10, fortalecernos en el poder de su fuerza. Sabemos entonces que nos queda clarísimo por el pasaje de Isaías que podemos fortalecernos de una manera inagotable, completa, plena, pero si esperamos en Él, ¿sí? Eso creo que es tan importante, creo que queda claro, ¿no? Volvemos entonces a Efesios, el pasaje lema que tenemos para hoy, ya entendiendo esto, ¿no? Lo importante de fortalecernos, porque todo esto que estamos hablando es antes siquiera de ponernos la armadura, ¿no? ¿Cuánto hay para analizar en estos pequeños versículos que hemos leído, ¿no? Estamos cumpliendo con el paso previo a sí calzarnos con la armadura, con la herramienta esa que Dios nos proveyó para poder estar firmes. Y tan importante hacerlo como Él enseña, porque como hijos de Dios tendremos siempre que afrontar batallas duras. Sabemos que esas batallas no son contra personas, son contra el enemigo, ¿no? Son batallas espirituales, donde Él querrá derribarnos, querrá vencernos, querrá destruirnos. Por eso esta herramienta que el Señor nos ofrece, porque nos ama y porque nos cuida y porque nunca nos deja solos, tenemos que hacer todo el proceso, ¿no? Lo primero ya vimos entonces, fortalecernos en sus fuerzas, de acuerdo a como Él enseña, esperando en Él,
y tendremos fuerzas inagotables para estar preparados para la lucha. Pero también dice este versículo 10 que tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y qué significa fortalecernos en el Señor? Ahí está. Para hablar de esto tenemos que irnos un poco hacia atrás y recordar, ¿no? Y analizar a través de la luz de la palabra lo que Jesús hizo en mi vida, ¿no? Un día alguien nos presentó las buenas nuevas del Evangelio y creímos y aceptamos a Jesús como mi Señor, mi Salvador, y mi vida cambió. Somos nueva criatura y todo algo nuevo comenzó. Si vamos para atrás y vemos todo lo que Jesús hizo, ¿no? Esa es la clave para poder fortalecernos en el Señor. Tener siempre muy, muy presente en nuestra mente, en nuestro diario vivir, lo que Jesús hizo por mí. Murió en la cruz, se hizo hombre, vino a la tierra para morir el justo por los injustos, vivió como nosotros, no pecó, murió en la cruz, Dios aceptó ese pago como válido para ser perdonados y al tercer día resucitó y venció a la muerte, como dice su palabra, venció a Satanás. Satanás tenía sobre cada uno de los que hoy somos hijos de Dios, tenía potestad sobre nuestras vidas por el pecado que moraba en nosotros, ¿no? Ese pecado original que Adán y Eva trajeron a este mundo. Cristo venció y cuando nosotros lo tomamos como nuestro Señor, fuimos libres de ese dominio que Satanás tenía. Y esto es algo, una gran verdad que tenemos que siempre tenerla presente, muy en claro. ¿Para cuándo? Para cuando vengan los momentos de dificultad. Fortalecernos siempre en esa gran verdad que el Señor venció, que ningún poder tiene el enemigo sobre nuestras vidas. A nosotros nos corresponde tener el tipo de vida que el Señor indica y nos enseña para no darle ninguna puerta de entrada, ni en pecado ni en desobediencia al enemigo. Pero el enemigo está vencido, está derrotado. Nada tenemos que temer y solo dar gracias porque ningún hijo de Dios tiene por qué estar pasando por ninguna situación de las que el mundo pasa. Sabemos que en el mundo no hay paz, que en el mundo no hay esperanza, cosas que solo los hijos de Dios disfrutamos espiritualmente y que ganamos por gracia a ser parte de la familia de Dios, parte del cuerpo. En el mundo no hay nada de todo lo que necesita y a diario convivimos con personas que viven situaciones muy tristes, muy feas, de ansiedad, de depresión, de fobias, de tantas clases de trastornos, de tantas dependencias, de vicios, de malos hábitos, dependencias de medicamentos, de drogas y tantas cosas que nosotros conocemos porque no han encontrado al Señor. Su Señor es el enemigo que solamente los tiene allí cautivos y los va destruyendo. Por eso tenemos que siempre estar fortalecidos como un mandato de Dios en Él, en el Señor, todo lo que el Señor Jesús hizo a favor nuestro. Hay un pasaje muy bonito en Romanos que habla de esto, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Desde el versículo 31 al 37. Romanos capítulo 8, 31 al 37. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tremendo pasaje, ¿eh? Así como escribía Pablo, inspirado por Dios, diciendo de una manera tan contundente, desarrollando esta verdad, ¿no? Fortalecidos en el Señor, sabiendo que nadie ni nada, cualquier situación, por más dura que sea, como dice aquí, tribulaciones, a ver, lo quiero encontrar, persecuciones, tribulaciones, angustia, hambre, desnudez, nada, ninguna situación, cualquiera sea que nos toque vivir, nada nos podrá sacar, separar, apartar del amor de Dios. Entregó a su Hijo lo máximo para que nosotros fuéramos salvados. Así que ya terminando, cortito hoy, quizás en la próxima clase sea un poco más largo, pero concluimos en esto, ¿no? Tener en claro esto, lo que dice Efesios 6:10. Fortalecernos siempre, así lo enseña como un mandato la palabra de Dios, en sus fuerzas inagotables que Él quiere darnos si sabemos esperar en Él, y fortalecernos en esa gran verdad, en ese gran regalo que hemos recibido, que todo lo cubre y todo lo puede. El Señor entregó a su Hijo por nosotros y todo nos lo va a dar, todo lo que necesitemos, porque Él es el dador de todo, porque nos ama. Así que el jueves que viene, si Dios lo permite, sí, ya empezaremos a desarrollar en sí el tema de la armadura de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.